Saludos a todos, aquí don Pablo, un día más para hablar de José Guillermo Federico Hegel. Se quedó sin nombre. José Guillermo Federico Hegel, un filósofo alemán del siglo XVIII y murió en el 1830. Eso ya para el siglo XIX. Vivió desde 1770 a 1830. Y José Guillermo Federico Hegel tenía una filosofía en la cual él decía que todo es un espíritu que está en proceso de reconocerse a sí mismo, está en proceso de aprender de sí mismo. Muchos consideran que ese espíritu, muchos lo llaman Dios, pero no, para Hegel no era Dios, porque Hegel era como más racional. El Dios que que la gente pues hablaba, ya eso es del ámbito religioso, y para Hegel era filosofía racional. Le llamó espíritu. El espíritu está en proceso de reconocerse a sí mismo. Fíjense que no es panteísmo, no es que todo es Dios, sino que ese espíritu está en proceso evolucionando para llegar a un conocimiento absoluto, un conocimiento que sea una verdad superior. Nos decía Hegel que la historia humana, en verdad, la historia humana es ese espíritu tratando de aprender de sí mismo. Vemos que en la historia humana, todo lo que ha sucedido en la historia, muchas personas lo resumen como que la historia es la biografía de ese espíritu que está en evolución. Dios es, ¿verdad? Si le decimos que el espíritu es Dios, porque no era Dios, muchos dicen que sí, que el espíritu se puede comparar como que es Dios. Pues si lo vemos como que es Dios, pues Dios está aprendiendo a través de la historia hasta que un día llegue a ese conocimiento absoluto. Pero en verdad la realidad no es Dios, es él le llamaba espíritu. El espíritu está aprendiendo y un día va a llegar al conocimiento absoluto. ¿Y cómo él aprende? A través de contradicciones. El espíritu progresa cuando hay una contradicción, y cuando esa contradicción se resuelve, entonces el espíritu llega a un nivel más alto de conocimiento. Pero es a través de contradicciones que ese espíritu evoluciona. Una dialéctica, le dicen. Un movimiento dialéctico. El espíritu afirma algo. Entonces, cuando afirma algo, siempre va a haber una negación. Y después de esa negación, entonces hay una síntesis, que es cuando se llega a un nivel más alto de entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos comparar lo que dice Hegel? Vamos a ver un niño. Un niño es la afirmación. El niño depende de sus padres, ¿verdad? El niño depende de sus padres. Esa es la tesis, esa es la afirmación. Pero cuando llega adolescente, se revela en contra de sus padres. Ahí está la negación, la contradicción. Le lleva a la contraria a sus padres. Y un día, cuando él llegue adulto, independiente,
pues va a alcanzar más conocimiento, en el cual él va a darse cuenta, ¿verdad? Ese niño que a lo primero dependía de sus padres y que luego se reveló, que es la antítesis. Pues un día él va a entender la importancia de la familia y va a llegar a un conocimiento mucho más superior. Este ejemplo que les estoy dando del niño, el adolescente y el adulto es cómo Hegel interpreta la historia. La historia progresa, la historia evoluciona. Hay muchas afirmaciones por los gobiernos, pero también hay sus contradicciones. Y un día, dice Hegel, se llegará a ese conocimiento absoluto. El espíritu es el que evoluciona y se manifiesta en nuestros gobiernos. O sea que es muy fácil confundir la filosofía de Hegel con el panteísmo, en el cual el panteísmo en el cual dice que Dios es el universo, que todo es Dios. Pero Hegel decía, no es que todo es Dios, es que un día el espíritu encontrará conocimiento absoluto. Nosotros somos manifestaciones de ese espíritu. Comenzó con la naturaleza. Dice él que la primera fase de ese espíritu en su evolución hacia el entendimiento universal comenzó con la naturaleza. Vemos los árboles, los animales, la materia. Es la primera fase de ese espíritu que salió de sí mismo para poder comprenderse. Se empezó con la materia. Y entonces, a través del tiempo, evolucionó a una conciencia, la conciencia humana. Y continuó evolucionando. Fijémonos que es casi como la evolución que dice que los animales evolucionan. Según Darwin, los animales evolucionan, los animales con el tiempo adquieren nuevos atributos. Pero Hegel lo vio como de una forma espiritual, una evolución espiritual. Hegel no era tan solo evolución en el sentido material, sino él lo vio de una forma espiritual, que es un espíritu que evoluciona. Comenzó con la materia, luego el espíritu evolucionó hacia una conciencia y ahora después el espíritu evolucionó hacia instituciones humanas como los gobiernos, la ciencia, el arte. Pero esto continúa evolucionando, dice él. Y al final del camino, entonces ese espíritu se conocerá a sí mismo. Ese espíritu está buscando entenderse a sí mismo. Y entonces está evolucionando hasta el conocimiento absoluto. Eso, si lo vemos de una forma, ¿verdad?, que no es exactamente correcta, Dios está aprendiendo. Dios está aprendiendo a conocerse a sí mismo. Es como lo vería Hegel, su filosofía racional, explicando el pensamiento cristiano. Porque para Hegel, el cristianismo es la religión absoluta. Ya llegó, el cristianismo llegó a lo más que puede llegar una religión. Fíjese que hubieron muchas religiones a través de la historia. Pero cuando la religión llegó a su conocimiento absoluto, según Hegel, es el cristianismo. Dice, lo infinito, dijo él,
se convirtió en algo finito. El Dios infinito entró a la historia a través de la persona de Jesucristo. Y la idea de la Trinidad, en cierto modo, refleja la filosofía de Hegel. Vemos el Padre, que es la afirmación, la tesis. El Hijo es la antítesis. El Hijo se salió a sí mismo hacia este mundo finito y sufrió y murió. Experimentó lo que es ser humano. Y algún día va a haber una síntesis, o bueno, ya según lo dice Hegel, el Espíritu Santo es la síntesis en el cual Dios retorna a sí mismo. Con el amor entre todos los cristianos y el amor que puede haber en la iglesia. El Espíritu es el retorno de Dios a sí mismo. El Espíritu Santo. Y esto es como Hegel lo vio, ¿verdad? No estoy diciendo que esto es un dogma. Estoy diciendo que esto es como Hegel lo vio, en el sentido de que la religión cristiana refleja su filosofía, de que hay una afirmación, hay una antítesis y hay una síntesis. Pero no tan solamente en el ámbito religioso, también en el ámbito político. Según Hegel, el espíritu llega a un momento de que en nuestro sistema político se refleja esa dialéctica. Vemos que, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, el problema que hay de que los demócratas y los republicanos es una pelea. Es unas contradicciones. Por ejemplo, el Partido Republicano, si es la afirmación, entonces la negación es el Partido Demócrata. La contradicción. Pero dice Hegel que un día va a haber una solución. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que haya una solución entre la pelea de los demócratas y los republicanos? Porque eso es lo que dice Hegel, que un día al final del camino vamos a entender la solución a esa contradicción de los demócratas y los republicanos. Y según Hegel, acordémonos que según Hegel, no hemos llegado, bueno, según muchos intérpretes, muchos que han interpretado a Hegel, dicen que no hemos llegado a ese conocimiento absoluto. Yo creo que Hegel creía que él llegó, en su filosofía, él creyó que él llegó al conocimiento absoluto. Porque él superó en su mente, el cristianismo. O sea, para Hegel, su filosofía expresaba el cristianismo de una forma racional. Tesis, antítesis, síntesis. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso según él, pero que muchos dicen que no, que el final del camino no hemos llegado. Ya vemos todas las guerras que hay, todas las contradicciones. En verdad no hemos llegado a ese conocimiento absoluto. No hemos llegado a esa verdad superior. Entonces, déjame ver qué más me acuerdo, ¿verdad? Porque esto yo lo estudio y tomo notas de esta filosofía de Hegel. Entonces, Karl Marx, el marxista, ¿verdad? El padre del marxismo, del comunismo. Karl Marx vio que la filosofía de Hegel
No era espiritual, él la vio como material. Dice que el conflicto de las clases sociales eran las contradicciones que Hegel hablaba. Y él decía, Karl Marx, que un día se llegará a ese conocimiento absoluto, a esa verdad superior, a través del comunismo. Fijémonos que Karl Marx siguió las ideas de Hegel, pero de una forma económica. La lucha entre los dueños y los trabajadores. Y decía Karl Marx que un día del mismo capitalismo y la opresión a los trabajadores surgiría un sistema comunista que le proveyera a todo el mundo lo que necesitaba. Pero desafortunadamente esas ideas de Karl Marx no se pudieron cumplir, porque ya vemos como la Unión Soviética, basado en esas ideas del comunismo, no logró subsistir, no logró seguir con esas ideas y hasta la Unión Soviética colapsó. Vemos como en China el comunismo llegó a China, pero China no era una nación súper desarrollada. Según Karl Marx, el comunismo iba a salir de las naciones desarrolladas. Y sin embargo, China empezó con campesinos, gente que estaban dedicadas a la agricultura. No eran industriales como las naciones del occidente. Y hasta tuvieron que hacer arreglos a través de su historia, que tuvieron que permitir ciertas libertades, las cuales pudieran ser consideradas como casi capitalistas. El gobierno tuvo que permitir, el gobierno de China, ciertas, le dio ciertos derechos para abrir mercados y así poder sobrevivir los problemas del comunismo. Eso era todo por hoy. Era la idea de José Guillermo Federico Hegel, filósofo alemán, en el cual él como que transformó las ideas del cristianismo en filosofía. Muchos lo acusan de que expresó la idea del cristianismo de una forma fría, ¿verdad? Todos tenemos esa idea del cristianismo con fe, con amor. Creemos en Dios, creemos en su Santo Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y él lo convirtió como en algo frío, racional. El Padre es la tesis, el Hijo es la antítesis y el Espíritu Santo es la síntesis. O sea, lo expresó de una forma fría, racional. Como que trató de expresar lo que se cree en el cristianismo por medio de la razón, no por medio de la fe, ¿verdad? Porque si creemos en Jesucristo es por la fe. No tiene que nadie explicarte racionalmente. Es simplemente que Dios en su amor envió a su Santo Hijo a morir por nosotros para darnos la salvación. No tienes que escribir un libro de que creo que le puso el nombre, Hegel le puso Fenomenología del Espíritu. Fenomenología del Espíritu, como quien dice, el Espíritu se expresa a través de la historia. Hay diferentes fases. En la fase de la materia, del universo, de ahí evolucionó la conciencia. De la conciencia pues hubieron instituciones humanas. Y nosotros somos la más reciente fase de esa evolución. El espíritu no lo conoce todo, al contrario, es un proceso.
La verdad no es absoluta ahora, sino que la verdad un día será absoluta. Estamos en el tiempo evolucionando hasta esa verdad. Hasta aquí este video. Dígame qué usted piensa de eso, de lo que dice Hegel, que nosotros estamos evolucionando hacia esa verdad absoluta. Mientras que para el cristiano ya esa verdad existe. Ya esa verdad existe, no hay que llegar a ella. Él vino de nosotros. ¿Cómo le dijo él a los discípulos? Jesucristo, ¿cómo dijo? Yo soy la verdad, el camino y la vida. O yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que esa verdad llegó ya. No hay que evolucionar hasta llegar a ella. Bendiciones a todos. Este video es de Hegel. Hasta la próxima.